Ya estamos por acá en Polarizados Ya, que es donde vamos a hacer el polarizado de nuestro Tesla. La verdad que tienen un espacio grande para hacer los trabajos. Esto no está patrocinado por ellos. Nos dan el mismo precio que les están ofreciendo a todo el mundo. Quiero mostrarles el lugar donde vamos a hacer nuestro polarizado. Y tenemos parte de los materiales que usan, que es exactamente lo que nos han estado promocionando. Aquí tienen donde muestran los porcentajes de cómo queda. Y nos encontramos con una sorpresa, que es esta belleza, un performance que ya lo tienen completamente polarizado. Estos rines son espectaculares, no los había visto hasta ahora. Está su placa que indica que es performance, y yo decidí usar los mismos porcentajes que tiene este, que es 5% lateral y 15% panorámico y trasero. La verdad que para adentro no se ve nada. Espectacular. Bueno, aquí ya están iniciando con el proceso, buscando las protecciones. Y la idea es mostrarles todo el proceso aquí mientras ellos hacen su trabajo, no los vamos a interrumpir. Ahora les hacemos algunas preguntas cuando sea el momento adecuado. Por el momento les voy a ir mostrando todo el proceso. Esta es la calidad que decidimos instalar. Autobahn i3 Ceramic Plus. Están las características y este es el mejor polarizado que ellos tienen. En este momento lo que él está haciendo es darle forma al papel por fuera del vidrio panorámico.
Esto para cuando lo vayan a instalar por la parte de adentro, pues ya tenga la forma y sea mucho más fácil para ellos pegarlo en el vidrio. Entonces eso es lo que está haciendo en este momento. Y como vimos también aquí al inicio, para el trasero también él le hizo el mismo procedimiento, lo estaba moldeando y ya en este caso ya lo aplicó por la parte de adentro. Para una explicación de las características del papel, ellos tienen más opciones. Yo les recomiendo que visiten sus redes sociales, ellos explican muy bien todas las ventajas, desventajas de los papeles que usan. Yo no quiero aquí hacer esa explicación porque finalmente ellos son los expertos. Yo solo quiero mostrarles el proceso que se lleva a cabo con nuestro carro para que ustedes puedan conocer cómo es este proceso de instalación de un polarizado. Ahí siguen con el procedimiento. Tienen que esperar un momento mientras el papel termina de tomar forma para poderlo instalar por la parte interior. La verdad que las instalaciones me parecen muy buenas. Hay mucho espacio. Tal vez que tuvieran en la sala de espera aire acondicionado, sin ánimo de hate, que hay un ventilador, pero por todo lo demás creo que ellos están empezando. Me imagino que en algún momento lo van a colocar. Así que por lo pronto vamos a seguir el proceso. Bueno, cuando ya terminaron de darle la forma, le aplican agua con champú, que era lo que estaban viendo hace un momento, y es para limpiar el papel con los residuos que le quedan del termoformado. Y lo que hacen después es aplicar esa misma agua con champú por la parte de adentro. Acá ya van a empezar a instalar las protecciones, que para este tipo de carros es muy importante, porque pues es pura electrónica y el peor enemigo de la electrónica pues es el agua. Entonces ahí veo que le están instalando una protección. Ahí en ese lugar para evitar que el agua pueda ingresar a la consola central. Y ahora van a poner este cobertor, esta toalla. Que esto es muy importante que ustedes lo pidan, porque sabemos de algunos casos de carros que han tenido problemas con el agua que ingresa y les han salido errores. Entonces es mejor hacerlo con personas que ya hayan hecho este tipo de vehículos, que sean profesionales en este tema, para evitarnos un dolor de cabeza y tener que ir a Tesla por una reclamación. Y ojo que esto Tesla lo puede tomar como un daño causado, porque pues el polarizado es algo adicional. Sabemos que a la persona que le ingresó agua al vehículo, al poco tiempo se le solucionó, y de hecho fueron a la empresa y la empresa les respondió. Entonces yo sí les recomiendo que si van a hacer este tipo de trabajos, lo hagan con personas con mucha experiencia. Entiendo que aquí en Polarizados ya, bueno, esta sede creo que es más reciente, pero en la de Bogotá llevan polarizando Teslas por más de 8 años y ellos ya saben exactamente cómo es que tienen que trabajar con este tipo de vehículos. Así que muy importante. Ya están instalando otra protección adicional. Y también, claro, para proteger la tapicería, ¿no? Porque pues este carro tiene muchas partes en tela y si le cae agua pues la puede manchar. Es importante protegerla. Aquí ya están aplicando el agua con champú. Si lo vemos aquí de la parte de atrás. Bueno, aquí ya van a colocar el papel.
y ya el papel con la forma que le dieron por fuera, los cortes aplicados por la parte de afuera, para ellos es mucho más sencillo pegarlo y proceder con la instalación. Bueno, aquí ya están instalados los laterales de este lado. Estaba atendiendo unos temas de trabajo, por eso no pude seguir grabando. Y del otro lado casualmente están instalando el último, que ese lo vamos a poder ver, que es el mismo procedimiento que han hecho con los demás vidrios. Entonces ahí está, el agua con jabón. Aquí este ya está también. Ahí pueden ver cómo se ve. Ahí está la protección para evitar problemas con la puerta. Acá ya están empezando con el PPF. Vamos a ver cómo es el proceso. Colocaron esta cinta aquí en el paral. Yo solo decidí ponerle a los parales, a las pantallas y a los triángulos de los espejos retrovisores. La cinta es para tomar las medidas. Entonces aquí está la medida del paral, medida de la pantalla principal.
Y ahora procede con medida de la pantalla pequeña. Listo, ahí está, medida tomada. Aquí estamos, resultado final. Aquí al lado del performance. La verdad, por el momento muy bien. No se ve absolutamente nada para adentro. Ahí lo pueden ver.